Hacía 4 años que no oía la voz de mi madre. Desde el día en que me entregó un sobre Manila y me dijo, sin levantar la vista de sus perlas, «Algún día lo entenderás. Es lo mejor para la herencia». Dentro había un aviso formal, me habían eliminado de su testamento. Así que, cuando me llamó un martes por la tarde a mediados de junio, mi primer instinto fue dejarla sonar. Casi lo hice, pero la curiosidad tiene una cruel forma de sobrevivir a los arreglos. «Meredith», dijo en voz muy baja. «Soy mamá». No respondí de inmediato. Su voz solía llevar el peso de los veredictos. Ahora se sentía débil. «He estado pensando», continuó, «en nosotros. En cómo dejamos todo. Te extraño». La palabra extrañar hizo algo extraño en mi pecho. No confiaba, pero la dejé hablar. «Esperaba que vinieras solo a tomar un café. Sin abogados ni hablar de dinero, solo tú y yo». Fue él justo eso, me dijo que no todo era justo café. Aún así, dije que sí. Conduje por la ruta que ya conocía hasta su finca en River Oaks, Houston. Mantuve las manos aferradas al volante durante los 45 minutos. Las puertas reconocieron mi placa, pero no sin vacilación. La pausa antes de que se abrieran con un crujido fue más larga de lo que recordaba. Fue Evan quien abrió la puerta. «Meredith», dijo con una voz suave y melosa, como si quisiera hacerme olvidar que era casi 20 años más joven que mi madre. Evan Cole, 37 años, musculoso y siempre con camisas a medida. El hombre que se casó con mi madre de 75 años 18 meses después del derrame cerebral de mi padre. Hoy vestía un traje azul marino y un Rolex que hacía 2 años que no le pertenecía. «Pase», dijo, haciendo un gesto con el tipo de encanto que probablemente había conquistado a más de una Ice mayor. La casa parecía la misma, suelos fríos, iluminación cálida, paredes que absorbían en lugar de reflejar. Pero algo en el aire era diferente, menos hogar, más escenario. Mi madre se sentaba en el carium donde solía leerme los misterios de Nancy Drew cuando tenía 9 años. Llevaba el pelo canoso recogido en lo alto y su pintalabios era perfecto. Frente a ella, 2 tazas de porcelana, de ambas emanando vapor que se eleva hacia arriba. «Meredith», sonrió, «¿te ves bien?» Me senté lentamente. Los cojines de la silla eran más firmes de lo que recordaba. «Preparé tu mezcla favorita», dijo ella, acercando una taza. El olor era de canela, pero algo más flotaba debajo, almendra, fuerte y extraño. Toqué la manija. No la levanté. «No tenías por qué hacerlo», dije. «Quise hacerlo», respondió ella. Su sonrisa era fina como la porcelana y me pregunté, si desheredas a alguien y luego lo llamas años después, ¿realmente el café es lo único que le estás ofreciendo? No tomé el café. Lo sostuve el tiempo suficiente para que la taza me calentara las palmas, y luego lo volví a dejar cuando Jackie apartó la mirada para acomodarse un cojín en la parte baja de la espalda. Sus movimientos también eran cuidadosos. Cuidadosos para alguien que solía caminar por esta casa como si fuera dueña del aire. Ella tomó su taza sin dudarlo. Evan estaba cerca, observándonos desde el borde de la puerta como una sombra bien vestida. No había tocado ninguna de las tazas. Noté que mi madre bebía un sorbo. Ni siquiera se inmutó. «Sigue sin maquillarte», dijo, dejando la taza con cuidado. «Supongo que es tu decisión». Dejé pasar el comentario. Llevaba décadas sin su aprobación. Ya no me dolía. Pero entonces algo cambió. Parpadeó, 1 vez, 2 veces. Su mano se dirigió a su garganta, presionando con los dedos justo debajo de la clavícula. «Mamá», dije con voz firme. Ella no respondió. Extendió la mano al borde de la mesa. Falló. Sus ojos se movían de un lado a otro, como un pájaro atrapado en un cristal. Entonces empezó a toser. Al principio fue leve, un carraspeo. Luego, violento. Su cuerpo se encorvó hacia adentro y sus hombros temblaron mientras jadeaba en busca de aire. La voz de Jackie Evans se quebró en el aire. Él corrió hacia ella y la atrapó justo cuando se desplomaba a un lado. Me puse de pie, el instinto me dominó, pero no me acerqué más. Los labios de mi madre estaban adquiriendo un color que no había visto desde los archivos de la Facultad de Derecho, gris azulado. Evan agarró su teléfono, moviendo los dedos. «No respira bien. Necesito una ambulancia. River Oaks Drive, número 117. Date prisa, no está bien».
Me quedé paralizado. No porque estuviera en shock, sino porque estaba viendo una actuación. Su pánico era demasiado fuerte, demasiado. Exacto. No coincidía con el terror en su rostro, ni en el mío. Los paramédicos llegaron rápidamente. El dinero de Rivero Oaks permitió una respuesta rápida. La estabilizaron, oxígeno, suero. Gimió una vez antes de que la sacaran en camilla. Evan se giró hacia mí, con las manos todavía temblorosas. ¿Qué? ¿Qué demonios acaba de pasar? No dije nada. Solo seguí la camilla con la mirada. En el hospital esperé en una silla beige bajo luces fluorescentes que hicieron que el tiempo se detuviera. Salió una enfermera. Está estable. Estamos realizando toxicología. Hubo irregularidades. Irregularidades. Más tarde esa noche, un oficial entró en la sala de espera. Su placa decía Garza. Llevaba un portapapeles y una mirada que yo mismo había tenido alguna vez, cuando las piezas encajaban más rápido de lo que mi mente podía procesar. «Señora», dijo. «Su madre está despierta. Le han pedido que hable. Y ella dice que la envenenaste». Por un segundo, la palabra no quedó registrada. Y entonces lo hizo. Y en la pausa hueca entre sílabas, recordé exactamente de quién había tomado la taza. No me esposaron. El detective Garza dijo que era una cortesía, pero el silencio en la parte trasera de la patrulla me afectó igual de fuerte. No hablé durante el viaje. Él tampoco. La sala de interrogatorios olía ligeramente a amoníaco y a café viejo, el tipo de lugar donde las historias se trituran o se afilan. «Tu madre afirma que trajiste el veneno», dijo, deslizando una carpeta por la mesa. «Que lo pusiste en la taza mientras ella estaba distraída». No respondí. Abrió la carpeta. Dentro había fotos, mi mano sosteniendo la taza, Jackie tosiendo, una foto borrosa del rostro en pánico de Evan. «Cianuro», dijo. «La toxicología lo confirma». Pasó una página más. «También encontramos esto en tu apartamento». Era un pequeño frasco de plástico, medio lleno, etiquetado con un rotulador permanente negro, extracto de almendra. Pero no fue así. Mi mandíbula se tensó. «No lo guardo. Alguien lo plantó». Él asintió, como si eso fuera posible, pero no probable. «Hay más», añadió. Sacó una hoja de papel con mi nombre impreso en cursiva en la parte superior. Debajo, filas de notas, cálculos de peso corporal, dosis, tasas de absorción. En la parte inferior, 2 palabras, camino más rápido líquido. «¿Es tu letra?», dijo. Miré más de cerca. Estuvo cerca. Increíblemente cerca, pero equivocado. La inclinación de las R estaba un poco desviada. El espaciado era demasiado exacto. Una vez escribí una declaración jurada, medio dormido bajo las luces fluorescentes del tribunal. Conocía mi propia mano como mi pulso. «Eso no es mío», dije. Garza se reclinó. «Aún no presentamos cargos, pero la evidencia es preocupante». Salí en libertad condicional 3 horas después. Mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas. Solo una importaba. «Meredith», preguntó una voz familiar. «¿Estás bien?» Fue Harper Lewis, mi antiguo abogado colega de cuando todavía creía que la justicia se basaba en la verdad. «No estoy seguro», dije. La encontré en su oficina a la mañana siguiente. Estaba más elegante que nunca, blazer, zapatos planos, ojos de acero. «Te están tendiendo una trampa», dijo tras leer el informe. «Pero quienquiera que lo esté haciendo conoce la ley y te conoce a ti». Hicimos una lista. Significa que quien colocó el frasco tenía acceso a mi apartamento. La cerradura de la puerta era vieja y nunca la había cambiado desde que me mudé hace 5 años. Motivo: Jackie había reescrito su testamento el trimestre pasado. Eso era de dominio público. Meredith Cole, 0 herencia. Evan Cole, beneficiario principal. Oportunidad: tazas de café. Ambiente controlado. Evan nunca bebía. «Es una distracción típica de los libros de texto», dijo Harper. «Quieren que parezcas la hija amargada y desheredada que busca venganza». Casi me reí. Era demasiado conveniente. Pero lo que más me desanimó no fue la configuración. Fue el hecho de que mi madre, ya sea coaccionada o cómplice, miró a una cámara, a mi cara, y dijo que me había hecho eso. «Ella quiere que me vaya», susurré.
O alguien quiere que ella quiera eso, respondió Harper. De cualquier manera, es hora de que dejemos de reaccionar y empecemos a cavar. Asentí. El peso de esa nota falsificada aún me pesaba en el pecho. Las palabras no eran mías, pero la sombra que proyectaban me parecía terriblemente real. Harper trabajaba rápido. Siempre lo había hecho. En 48 horas, había obtenido archivos públicos, verificado registros de matrimonio y obtenido un favor discreto de un empleado de sucesiones al que alguna vez asesoró. Tu madre modificó su testamento 3 veces. Hace meses, dijo, deslizando el documento por su escritorio. Te eliminé por completo. Todo va para Evan Cole. Me quedé mirando la línea. A mi amado esposo, Evan, le dejo la totalidad de mi patrimonio, líquido y real. Pasé mi pulgar sobre mi propio nombre, o más bien sobre el espacio donde solía estar. Ni siquiera me dejó sus joyas, murmuré. No hay ningún olor, confirmó Harper. Y, atención, Evan ha estado moviendo dinero. Hemos rastreado 4 transferencias bancarias a una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán, por un total de casi $820,000. Ella golpeó su bolígrafo. El dinero de tu mamá. Me recosté y mi pulso se aceleraba cada vez más. ¿Y las pólizas de seguro? 2, dijo Harper. Ambas a nombre de Jackie. Ambas firmaron después de casarse. Evan es el único beneficiario. Ella se inclinó hacia adelante. Meredith, no se trata de rencor. Se trata de eliminar a la única persona que podría impugnar el testamento. El pensamiento se asentó como ceniza en mi garganta. Ya lo había hecho antes, dije en voz baja. ¿Qué te hace decir eso? No lo sé. Es solo una corazonada. Esa noche no pude dormir. Así que seguí mi instinto. Unas horas sobre bases de datos legales, avisos de defunción públicos y retrasos en las sucesiones. Hice referencias cruzadas de todas las mujeres con las que Evan Cole se había conectado durante los últimos 15 años. Surgieron 2 nombres. Angela Rowe falleció de un paro cardíaco a los 68 años. No se realizó autopsia. Evan figuraba como acompañante. Linda Markle falleció por una caída accidental. La autopsia no fue concluyente. Evan tenía poder notarial. Ambos tenían patrimonio. Ambos sufrieron cambios repentinos en sus testamentos el año anterior a su fallecimiento. Imprimí los archivos y los miré hasta que el tóner se volvió borroso. El patrón no solo estaba allí, era una práctica. Cuando tenía 11 años, mi madre rompió un cuaderno de dibujo por la mitad. Había dibujado a una niña en un juzgado, una balanza en una mano y fuego en la otra. Le dije que quería ser fiscal. Ella sonrió sin dientes y dijo: «Eso es adorable, pero ningún hombre se casará con una mujer que discuta para ganarse la vida». Ella no levantó la voz. Nunca lo necesitó. A los 14 años, dejé de mostrarle lo que amaba: el piano, el tribunal simulado e incluso el baile de graduación. Ella elogió el silencio más que el éxito. Sus elogios eran como aire racionado, ofrecido solo cuando yo la imitaba. Después del derrame cerebral de papá, todo empeoró. Me ofrecía mudarme a casa y cuidarla. Ella se negó. «No somos una tragedia obrera, Meredith. Me las arreglaré». Lo que ella quiso decir fue: «No eres bienvenido». La última vez que hablamos, antes del testamento, antes de Evan, me llamó desagradecida por negarme a firmar un fideicomiso conjunto. «La familia es una obligación», dijo. «Aunque sea un inconveniente». Recuerdo mirar fijamente las venas de su mano, tan delgadas y azules debajo de la piel, y preguntarme cómo algo tan frágil podía presionar con tanta fuerza. Ella no me repudió con ira. Ella me repudió con aplomo. Y ahora, despierto y con el patrón de víctimas de Evan en una carpeta a mi lado, entendí. Ella siempre había admirado a los hombres que tomaban decisiones. Ella me enseñó a valorar el buen gusto por encima de la protesta. Entonces, ¿por qué me sorprendió que lo eligiera a él en lugar de a mí? Harper hizo la primera llamada a un contacto federal en quien confiaba. No tardó mucho. Había rumores sobre Evan, me dijo, pero nada se había confirmado. No había testigos ni un motivo claro, hasta ahora. En cuestión de un día, el FBI acordó brindar ayuda discretamente. No arrestar, todavía no. Solo observar. Preparamos la trampa en 3 partes. Primero,
Harper filtró un susurro a un ex colega que ahora escribía columnas jurídicas. Una sola frase enterrada en un artículo sobre disputas sucesorias. Las fuentes dicen que nueva evidencia forense podría reabrir la investigación de Cole. Luego lo dejamos respirar. A las pocas horas, Evan llamó a mi teléfono. Lo dejé ir al buzón de voz. Su tono era mesurado, demasiado mesurado. Meredith, todo esto es un malentendido. Creo que deberíamos hablar. Sé que estás sufriendo. No alarguemos más esto. No respondí. Al día siguiente, Harper dejó un paquete falso en la puerta de mi apartamento. Un sobre sin marcar, repleto de fotos de análisis de escritura a mano y extractos bancarios falsos. Todas son falsificaciones, pero bastante realistas. El paso final, lo dejé ver. El vecino del otro lado del pasillo, al que apenas conocía, pasó por allí justo cuando yo abría la puerta. Por casualidad eché un vistazo al interior. Una hora más tarde, el coche de Evan estaba aparcado frente a mi edificio. No cerca, pero ahí. Tenemos movimiento, escribió Harper. El FBI instaló sonido en mi casa y dejó la puerta sin llave. Estábamos esperando. 2 noches después, a las 2:12 de la madrugada, el pomo de la puerta de mi casa giró. Entró silenciosamente, no como un ladrón, sino como alguien que creía pertenecer a su lugar. Llevaba guantes, llevaba una linterna y fue directo al cajón donde había estado el sobre. Detrás de él, medio paso tarde, respirando entrecortadamente, estaba Jackie. Sus ojos recorrieron la habitación como si no confiara en la oscuridad. Ella se movió más lento, más rígida, pero estaba allí. Verla entrar a mi apartamento no me pareció una traición. Se sintió como una confirmación de que, fuera lo que fuese, en lo que se hubiera convertido, había sido elegido. Los agentes no esperaron mucho. Las luces se encendieron. Se gritaron órdenes. Evan se quedó congelado. Jackie gritó una vez, algo entre un nombre y una advertencia. Ambos fueron esposados antes de que pudieran tocar el sobre. En el silencio que siguió, Harper intervino. Ella me miró, no triunfante, no aliviada, solo fija. Tenías razón, dijo ella. Asentí una vez, pero no me sentí bien. Me sentí vacío porque una parte de mí todavía esperaba, incluso entonces, que mi madre se detuviera justo antes del borde. Los separaron, por supuesto. Evan está en una celda en el centro de la ciudad. Jackie está en una cama de hospital bajo vigilancia, alegando mareos y dolor en el pecho. Pero por la mañana me pidió hablar solo conmigo. Lo organizaron en una pequeña habitación sin ventanas en el Memorial Germán. 2 sillas, una cámara, sin esposas, pero 2 oficiales detrás del cristal. Yo entré primero. Era más pequeña de lo que recordaba, no frágil, comprimida, con el cabello suelto y la piel pálida bajo la base que no había retirado por completo. El olor de gardenia se aferraba a su suéter. Meredith, dijo, como si mi nombre todavía fuera suyo. Me senté y no hablé. No lo sabía, dijo ella en voz baja. Al principio no. Levanté una ceja. Ella juntó sus manos. Las uñas todavía estaban perfectas. Evan, me mostró cosas. Notas, declaraciones. Cosas que daban la impresión de que estabas planeando algo. Pensé que tal vez estabas enojado por el testamento. La miré fijamente, sin expresión. Pensé que si me iba con él, podría protegerte, añadió. Vigílalo. Manténlo cerca. Dejé que el silencio se prolongara. Deja que lo sienta. ¿Eso es lo que le dijiste a la policía?, pregunté. Ella se estremeció apenas un poco. No, yo, entré en pánico. Cuando me preguntaron qué había pasado pensé que era tu taza. No estaba seguro. Yo, dije tu nombre. Dijiste que te envenené. Sus labios estaban apretados y finos. Cometí un error. La palabra quedó allí colgada quebradiza. ¿Qué te prometió?, pregunté. ¿Para dejarme fuera? ¿Para descartarme? Ella no respondió. Fuera del cristal, uno de los oficiales ajustó su postura. Dentro, mi madre bajó la mirada hacia su regazo. No pensé que me haría daño, susurró. No lo hizo, dije. Bebiste la copa equivocada. Eso no formaba parte del plan. Su boca se abrió y luego se cerró. Una única lágrima se escapó, trazando la línea donde una vez estuvo el rubor.
Quería sentir algo entonces. Furia, satisfacción, compasión. Pero lo único que sentí fue distancia. ¿Sabes? Dije lentamente. Cuando tenía 10 años, le dijiste a la señora Reading que yo era una niña testaruda que piensa que las reglas son opcionales. Ella parpadeó, sobresaltada. Lo recuerdo, dije. ¿Por qué sonreíste cuando lo dijiste? Ahora ella me miró, ojos rojos y voz temblorosa. ¿Qué quieres de mí? Me puse de pie. Solía querer una disculpa, dije. O tal vez una razón. Recogí mi abrigo del respaldo de la silla. Pero ahora ella esperaba, con la respiración entrecortada. Solo quiero no volver aquí nunca más. Luego salí. Ella no lo siguió. Los cargos contra mí fueron retirados en cuestión de una semana. Los titulares cambiaron de acusan a la hija de Harris a el marido se enfrenta a un intento de asesinato. El pasado de Evans salió a borbotones como el aceite de un tambor agrietado. Florida, Arizona. Otras 2 mujeres. Patrones. Jackie no habló públicamente. Ella contrató a un abogado y alegó capacidad disminuida. Su salud había comenzado a deteriorarse. O tal vez simplemente se mostró. El patrimonio quedó congelado en el proceso sucesorio. No impugné el testamento. Harper preguntó por qué, 2 veces. Le di la misma respuesta las 2 veces. No quiero lo que ella me protegió. En lugar de eso, empaqué mi apartamento. Guardé mis libros, mis archivos y la taza de café de la que nunca bebí. Dejé el sobre, el verdadero, en el escritorio de Harper. Sabrás si lo necesito, dije. Luego conduje hacia el oeste, hacia el límite de Texas, donde la tierra se aplana y el silencio no tiene eco. Alquilé un lugar cerca de El Paso. Sin jardín. Sin historia. Algunas noches, me siento en los escalones traseros con un vaso de agua y cuento los aviones que parpadean en el cielo. No estoy soñando, solo escuchando. Porque después de una vida llena de acusaciones, expectativas, instrucciones susurradas como leyes, el silencio se siente como permiso. Ella nunca me golpeó, nunca me gritó, nunca me insultó. Ella simplemente eligió a otras personas una y otra vez hasta que dejé de preguntar por qué. Si esto te suena familiar, no estás solo. Hay heridas que no aparecen en los tribunales ni en los informes policiales. Se muestran en el momento en que haces una pausa antes de marcar su número. Se nota cuando tu voz tiembla, no por miedo sino por la historia. Algunos de nosotros no huimos. Nos dijeron que nos quedáramos callados, que fuéramos buenos, que no avergonzáramos a la familia. Y lo hicimos, hasta que el silencio se convirtió en supervivencia. Si alguna vez tuviste que marcharte, no porque quisieras, sino porque quedarte te habría hecho desaparecer. Solo deja una marca, una palabra, una pausa, un recuerdo, incluso un punto. Sabremos lo que significa. Todavía estamos escuchando.